Vamos a ver anestesia en general. La anestesia tiene diferentes estadios. El primer estadio es cuando el paciente está como tranquilo, pero está consciente y puede hablar. El siguiente es cuando ya empiezan a haber cambios en la presión, frecuencia cardíaca, heart rate, y respiratory rate, y la frecuencia respiratoria. El tercero ya es cuando hay relajación muscular, que es el que se utiliza para la anestesia quirúrgica. O sea, cuando esto es cuando se le hace una incisión al paciente, que el paciente no se mueva, esto ya es que está en relajación muscular. Y el 4 ya es hasta la depresión respiratoria, etc. Ok, entonces estos son los estadios que tenemos. La anestesia depende de que el medicamento tiene que llegar al cerebro. Para que llegue al cerebro tiene que atravesar la barrera hematoencefálica, blood-brain barrier, que es liposoluble, o sea, está hecha de las membranas, de fosfolípidos, etc. Entonces, el anestésico tiene que ser, o sea, mientras más liposoluble sea, más fácil va a ser que entre y más potencia va a tener, va a ser mayor la potencia. ¿Qué es la potencia? La potencia es así como cualquier medicamento que tenemos. Cuando en el eje de las X va la concentración de, decíamos, el sustrato, aquí sería el medicamento, y en el eje de las Y va el efecto, que sería la eficacia. La potencia se mide en el eje de las X, o sea, cuando decíamos de Michaelis-Menten, que el Km, que es la concentración de sustrato a la que la velocidad de la reacción, lo que sea, es la mitad de la velocidad máxima, esto se llama el Km. Mientras más bajo tengamos el Km, o sea, eh, mientras el sustrato, mientras la concentración de sustratos sea la más chica posible para que alcance el 50% de la velocidad máxima. Eso quiere decir que tiene una potencia muy alta, o sea, con poquito ya alcanza el 50% de la velocidad máxima. Entonces, así como tiene esa relación entre potencia y la velocidad o la reacción, la velocidad de la reacción, aquí es igual. Mientras más potencia, quiere decir que, o sea, que es un anestésico más potente y eso es mientras más liposoluble sea. O sea, si tenemos el medicamento A, el anestésico A y el anestésico B, si A es más liposoluble, necesitamos menos anestésico de A para que pueda hacer el efecto de inducción. Y B necesitamos más porque es menos liposoluble. Esa es una. Uno es el punto de la liposolubilidad. La otra es el minimum alveolar concentration. Esto es parecido al KM. Aquí el minimum alveolar concentration es la, el porcentaje del anestésico inhalado, o sea, el gas que le vamos a poner al paciente como anestésico, su presión parcial, o bueno, lo medimos en porcentaje, que tanto porcentaje de ese gas aquí en el aire el paciente va a estar respirando ese porcentaje, cuando ese porcentaje es lo suficiente para que el 50% de los pacientes a los que se les puso este anestésico a tal concentración produce que el 50% de los pacientes ya no se muevan, o sea, estén en este estadio en el tercero. Esto se llama el minimum alveolar concentration, o sea, si tenemos eh, 100 pacientes, si a 100 pacientes les ponemos el anestésico A y en la presión parcial, en el porcentaje de que el 20% del gas que esté respirando el paciente es el anestésico A, si eso produce que 50 pacientes ya no se muevan, ese es el mínimo alveolar concentration para el anestésico A. Si ponemos mil pacientes y les ponemos el anestésico A, entonces igual necesitan el 20% del gas que sea del anestésico A para que 500 pacientes no se muevan. Y eso a diferencia de un, bueno, entonces, si
Si el minimum alveolar concentration es bajo, quiere decir que tiene mucha potencia. O sea, si necesitamos, ahora sí, el anestésico A necesita el 20% de presión parcial, o sea, que el gas que el paciente está respirando es el 20% del anestésico A, para que el 50% de los pacientes ya no se muevan, comparado con el anestésico B, digamos, que tiene el 10%, pues del B, si tiene un mínimo alveolar concentration más bajo, quiere decir que su potencia es más alta. Creo que aquí los puse, vamos a decir C y D para no confundir con los otros. Entonces D es más potente porque necesito menos concentración, menos presión parcial o menos porcentaje de, de estar en el gas inhalado del paciente para producir 50% de que los pacientes estén en el estadio 3. Aquí mucho cuidado, es para que el 50% de los pacientes lleguen a tal estadio. No es para que todos los pacientes lleguen a la mitad de estar como con 105%, no es para que de los 100 pacientes que tengamos, 50 alcancen el estadio 3. Ese es el mínimo alveolar concentration. Y es inversamente proporcional a la presión. O podemos verlo a la revés. Perdón, a la potencia. La potencia es inversamente proporcional, sí, inversamente proporcional a el mínimo alveolar concentration. O lo ponemos como es proporcionalmente, es directamente proporcional a 1 entre el MAC, el mínimo alveolar concentration. Entonces, si un anestésico tiene poco mínimo alveolar concentration, o sea, la cantidad de gas que le tenemos que poner, así para que lo esté inhalando, ese porcentaje de anestésico que esté inhalando, si es poquito, o sea, si es poquito, para que haga el 50% de que los pacientes no se mueven, que sí que es un anestésico muy potente. Entonces, potencia es inversamente proporcional al mínimo alveolar concentration. Entonces, ya vamos con dos cosas. Los medicamentos que son más liposolubles tienen mayor potencia. Los medicamentos que tienen menos minimum alveolar concentration son más potentes. La otra es la velocidad de inducción. La velocidad de inducción, esto es la velocidad a la que el paciente se va a quedar en el estadio 3. O sea, le ponemos cuánto tiempo pasa para que ellas estén en anestesia al nivel 3, al nivel al que queremos. Esto depende de qué tan soluble el medicamento es en la sangre. En la sangre, como para muchas moléculas, tenemos el anestésico así en gas, que está libre, así como en el oxígeno. Tenemos la presión parcial del oxígeno, que es el oxígeno que está ahí disociado. Y tenemos el oxígeno que está unido a proteína. ¿Cuál es esta proteína? En el oxígeno molecular es la hemoglobina. Aquí el anestésico se va a unir a otras proteínas. Aquí unido a otras proteínas. Entonces, así como todas las sustancias en el calcio, en la glucosa, en la presión parcial del oxígeno molecular, lo que cuenta es el gas que está aquí suelto, el que no está unido a proteína, así va a ser en los anestésicos. Si un paciente tiene, o sea, ya le pusimos el anestésico. El anestésico, pues primero entra a la sangre y se va uniendo a las proteínas. Y ya cuando las proteínas están saturadas, o bueno, con el equivalente que hay, o sea, así como decimos, a la hormona tiroidea el 99% está unida a proteína y el 1% está disuelta en la sangre. Así es aquí. Cuando ya se unió a la proteína todo lo que tenía que unirse, ya el demás anestésico se queda aquí, ahí libre en la sangre. Entonces, la, la solubilidad en la sangre, esto es, mientras más soluble sea el medicamento en la sangre, o sea, le echamos y le echamos y le echamos y la sangre lo sigue como solubilizando, o sea, el medicamento sigue estando soluble y soluble y soluble en sangre, entonces el paciente se va a tardar más en arrancar porque la sangre todavía no ha sido saturada y es hasta que la sangre se satura cuando ya el medicamento va a tener el efecto en el sistema nervioso central, porque mientras no, o sea, solubilidad quiere decir que las proteínas están jalando el anestésico y lo que va a hacer el efecto es el anestésico que está aquí libre en la sangre. Por esto, mientras la sangre no haya sido saturada, el paciente no va a tener el efecto. Entonces, medicamentos que sean altamente solubles tienen menos
tiempo de, tienen más tardío el tiempo de inducción. Mientras más solubilidad, más se tarda en empezar la inducción. Al revés, si tenemos un medicamento que es muy poco soluble en la sangre, rápidamente se satura la sangre y rápidamente el paciente tiene el efecto del anestésico. Entonces aquí es rápido, bueno, le voy a poner menos tiempo para la inducción. Así como en la inducción, también tenemos el efecto de terminación. Es exactamente igual. Mientras más soluble, más rápido la inducción y más rápido se termina el efecto del medicamento. Pero mientras más soluble sea, más se tarda la inducción y más lento la desaparición del efecto. Entonces, mientras más soluble, más tiempo en que se tarda en la inducción y más tiempo en que se tarde en quitar el efecto. Y aquí al revés, mientras menos soluble sea, más rápido es, o sea, menos tiempo se tarda en la inducción y menos tiempo se tarda en que se le quite el efecto. Ahora, ¿cuál va a ser el modo en el que se le quita el efecto? Se llama redistribución. Redistribución. Esto es, el anestésico llega a la sangre y primero se va a ir a los órganos como el cerebro, el hígado, etc. El hígado, vaso, todo eso. Entonces tenemos la sangre, aquí está en la sangre. Se va a ir primero a los compartimentos como es el cerebro y el hígado, el riñón. Y conforme va pasando el tiempo, hay una redistribución. O sea, para que se termine el efecto, es cuando el anestésico se va del cerebro. Y cuando se va del cerebro, cuando se vaya, o sea, la sangre lo jala y se va a ir hacia otros órganos. ¿Cuáles son esos órganos? Va a ser músculo y tejido adiposo. Esto es a lo que se le llama la redistribución y lo vamos a estar viendo. Entonces, mientras más liposoluble sea un medicamento, mientras más liposoluble es, más rápido es el tiempo de inducción, porque cruza la barrera hematoencefálica, pero también más rápido es la redistribución, porque se estaría metiendo, por ejemplo, al tejido adiposo, es bien liposoluble. Entonces, más rápido es la redistribución. Okay. Entonces, tenemos solubilidad en sangre, solubilidad en lípidos, o bueno, liposolubilidad. Tenemos el minimum alveolar concentration. Y tenemos el blood gas partition coefficient. Eso es el ratio, la razón que existe entre el anestésico en la sangre y el anestésico en el gas, en el alveolo. Y esto es lo que nos va a decir la solubilidad en la sangre y es lo que nos va a definir el tiempo de inducción. Entonces, decíamos que la solubilidad depende de las proteínas que vayan agarrando el anestésico y ya lo que hace el efecto es el anestésico que está aquí afuera, aquí en la sangre. Entonces, si es un medicamento muy soluble, o sea, las proteínas lo están agarrando y ya finalmente se queda ahí en la sangre. Esto quiere decir que hay muchísimo anestésico A. No estoy hablando de concentración, bueno, sí, de concentración. No de concentración, o sea, de cantidad. Hay muchísimo anestésico A porque se tuvo que solubilizar y es hasta que se solubiliza en donde entonces ya empieza el efecto. Entonces aquí tenemos mucho anestésico A si es muy soluble en sangre. Si es muy alta solubilidad en sangre, quiere decir que en la sangre va a tener mucho anestésico A. Por otro lado dijimos, mientras más soluble, más tiempo se tarda en iniciar. Más tiempo se tarda en iniciar la inducción. Y la redistribución, bueno, pero lo importante es la inducción. Entonces, si tenemos mucha solubilidad, tenemos mucho anestésico A. De la otra manera, si es un anestésico que se solubiliza bien, que es poco soluble en sangre,
Así está, poco soluble en sangre y ya se saturó la sangre. Este es el anestésico B. Entonces, aquí con poca solubilidad en sangre, el paciente tiene pues menos concentración, o bueno, menos cantidad del anestésico B, menos anestésico, y produce su tiempo de inducción es rápido. Entonces, menos tiempo para la inducción. Ahora, lo importante es que mientras más soluble, mientras más soluble, más se tarda en inducción. Y mientras más soluble, más anestésico tenemos en la sangre. Mientras menos soluble, menos anestésico tenemos en la sangre. Entonces, mientras más anestésico tengamos, eso nos va a dar un coeficiente, el coeficiente de partición sangre-gas. Esto es la cantidad en la sangre entre la cantidad en el alveolo. Bueno, la concentración de sangre entre la concentración en el alveolo. Y esto, pues, bueno, si hacemos las conversiones, la cantidad en sangre y la cantidad en alveolo, hacemos la conversión y no tiene unidades. Entonces, mientras más anestésico haya en la sangre, este blood gas parturition coefficient es alto. Mientras menos tengamos en la sangre, tenemos un blood gas parturition coefficient bajo. Dijimos, mientras más tenemos en la sangre, quiere decir que es muy soluble el medicamento en la sangre, y que sea muy soluble quiere decir que la anestesia se va a tardar más en hacer la inducción. Entonces, lo que define el tiempo de inducción fue así la solubilidad. ¿Y cómo medimos la solubilidad? Con el blood gas parturition coefficient. Un anestésico que tenga alto blood gas parturition coefficient quiere decir que el tiempo de inducción va a ser lento, se va a tardar mucho tiempo en iniciarlo porque es muy soluble en gas, es muy soluble en la sangre el medicamento. Si es un medicamento, un anestésico que tiene un blood gas parturition coefficient bajo, quiere decir que hay un poco anestésico en la sangre, entonces es poco soluble y entonces la inducción va a ser rápida. Ok, entonces los puntos importantes son la solubilidad en sangre, que la vamos a medir con el blood gas parturition coefficient, y la solubilidad en lípidos. La solubilidad en sangre ya vimos, mientras más soluble un anestésico es, más tiempo se va a tardar en iniciar la inducción. Y mientras más soluble el anestésico en la sangre es, tiene un alto blood gas parturition coefficient. Entonces, un alto blood gas parturition coefficient quiere decir más tiempo de inducción, o sea que se va a tardar la inducción. Y bueno, entonces un anestésico poco soluble en sangre con un blood gas parturition coefficient, entonces bajo, quiere decir que el tiempo de inducción va a ser lento, va a ser rápido. Si el tiempo de inducción va a ser rápido, entonces vamos a tener poquito tiempo que necesitamos esperar para la inducción, va a ser rápido. Lo de la solubilidad en los lípidos, esto es qué tan soluble es el lípido, y mientras más soluble, igual, o sea, aquí es al revés. Aquí es mientras más soluble en la sangre, más tiempo se tarda en iniciar la inducción. Aquí es mientras más soluble el lípido, más alta es la potencia. ¿Y qué es la potencia? Bueno, la potencia es inversamente proporcional al minimum alveolar concentration, o directamente proporcional a 1 entre el minimum alveolar concentration. Mientras más porcentaje de anestésico tengamos que ponerle aquí para que esté respirando el paciente, mientras esto sea más grande, la potencia va a disminuir. Mientras más chiquito sea el minimum alveolar concentration, la potencia va a ser aumentada. Entonces, gases que tengan anestésicos inhalados, que tengan solubilidad alta en lípidos, o sea que están muy liposolubles, tienen una alta potencia y tienen un minimum alveolar concentration muy chiquito.